like a lot of people say this, but I hate Paris and I love it at the same time, like every day. Este es mi amigo Melky. Nos conocimos en París y era uno de mis mejores amigos hasta que decidió abandonarme para irse a estudiar en Alemania. Y ahora, después de 6 meses sin vernos, voy a ir a visitarlo. El problema es que tengo miedo de que nuestra amistad ya no sea la misma. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im TGV nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Straßburg. Nothing is forever, you're so keen on telling me. Everybody's worried, saying that I'm in too deep. Keep it all together. Después de 3 horas de viaje, ahí estaba mi amigo. Al principio estaba nervioso. Tenía miedo de que el Melky de antes se hubiera transformado en un desconocido. Intentaba adivinar lo que estaba pensando, pero no podría saber qué estaba pasando por su cabeza. ¿El pene o qué? ¿El pene? Sí. Desde el principio se sentía la tensión. Mis chistes ya no le daban risa como antes. Oye, Melky, pero te ves como diferente. ¿Por? No sé, ¿te hiciste algo? Te ves como... No sé, te ves como más pendejo. A pesar de eso, Melky me recibió en su linda residencia, que tenía una vista preciosa al cementerio del frente. Están buenas, están buenas. Sí, tranquilo. Eso le llama mayonesa y está bueno. Es para algo. Me cocinó un manjar digno de reyes. Cabrón. Esto es para tu vídeo de YouTube que me vas a sacar como un gilipollas que no sabe cocinar. Y vimos cine de arte mientras comíamos. Es una de las más antiguas de Francia y el mundo. Quería desesperadamente pasar tiempo juntos como antes, entonces decidí colarme a una de sus clases. A la mitad de la clase me aburrí y me fui, igual que en los viejos tiempos. Y esa misma noche, la tensión comenzó a crecer. A ver, vuelvo del trabajo a las 8 de la noche, cansado, llueve, hasta los cojones. Y le voy a hacer la cena al Jordi, le voy a hacer una tortilla de papa. Y el muy idiota lleva 3 horas durmiéndose una siesta y no ha podido lavar un puto plato. No sé si la amistad sobrevivirá a la convivencia. Al día siguiente, fuimos a comer a la cafetería de la universidad con sus amigos. Se supone que la cafetería de Heidelberg es una de las mejores en Alemania, pero cuando yo fui era día vegano, y como no entendía nada de los nombres en alemán, terminé poniendo todo junto en mi plato. Tenía que comer mucho, porque esa noche había un evento importante. Coño. La fiesta de Halloween de la universidad. Estamos saliendo ya de casa. Sí, saliendo de casa, pero nos ponemos ahí en 20 minutos. Era la oportunidad perfecta para conocer a sus amigos, entonces tenía que hacer todo lo posible por encajar. Pero aunque quería caerles bien, también tenía que enseñarles quién era más amigo de Melky. Inés, ¿tú te definirías como amiga de Melquíades? Soy amiga de Melky. Ok. ¿Qué opinamos hasta ahora de él? Bueno, pues es un muchacho canario, muy majo. No sé qué decir. ¿Cuál es su color favorito? Hostias. Pues no lo sé, ¿eh? ¿El verde? Es azul. Joder. Después de mentir sobre el color favorito de Melky, nos fuimos a bailar. Menos Ana, porque te conoció y tampoco me gastas bien. ¡Ella! Okay, everybody, come on.
Todo iba bien hasta que decidimos irnos. Al parecer, los que trabajaban en el vestuario perdieron todos los números de las chaquetas, por lo que estuvimos 2 horas atrapados en la fila. La multitud comenzó a afectarme la cabeza y las cosas rápidamente se pusieron extrañas. Güey, salta leopardo, por favor. La cara, una cachetada. El culo, a ver, nalgada en el leopardo. Por suerte, había gente dispuesta a ayudar, como este chico alemán, que nos gritó amablemente que esto era nuestra culpa y que regresáramos a nuestro país. Había gente desmayándose y peleándose. Ni siquiera los strippers que contrataron para la fiesta pudieron ayudar. Al final, la noche fue un desastre. Acabé mostrando el peor lado de mí mismo. 1, por ataque racista. Y 2, otro por ataque xenófobo. El racista lo hizo Jordi. Y los amigos de Melky eran demasiado frescos e intimidantes para competir. Al día siguiente nos despertamos crudos pero motivados. Jordi, necesito una canción que me active. Ah, espérate, ya sé. Nuestra canción. Lamentablemente, Melky tenía clases todo el día. ¡Vámonos! Entonces, después de darle un mordidón a mi salchichón, se fue a la universidad. Uno de los lugares más turísticos de Heidelberg es el Camino de los Filósofos, un lugar no apto para gente de menos de 1,80, a donde los antiguos maestros de filosofía iban a pensar. Después de caminar un rato, decidí sentarme para filosofar y hablar con la cámara. Pensé que la toma estaría buena, pero como había llovido, me mojé el pantalón y después me di cuenta de que el micrófono de la cámara no estaba conectado. Pero valió la pena, porque aún con el culo mojado y los zapatos enlodados, seguí escalando. Y pensé en todo lo que había sucedido durante el viaje, en el miedo de que mi amigo ya no forme parte de mi vida, que me convierta en alguien que lo visita una vez al año en lugar de alguien con quien sale los fines de semana, en que estuvimos juntos y ahora tenemos que tomar caminos separados, que conozca a otras personas y ya no hay espacio para mí. Y entendí que es algo inevitable. Creo que todos queremos que nuestros amigos duren para toda la vida, pero a veces hay que aprender a lidiar con la soledad, con la idea de que tu osito gominola no siempre estará pegado a ti. Y es triste, muy triste, pero no es el final. ¡Oh, no! A ver, Ya sé lo que es. Y cuesta 50 céntimos. Es que voy a llorar, te lo juro. Voy a llorar. Con esto comía yo en París cuando pagaba 500 euros de alquiler. Cuando se ponga. Porque hay amistades que no cambian, que no importa el tiempo que pasen separados, porque cuando se vean, todo será igual que antes. Y se pondrán al día, hablando por horas de todo lo nuevo que les ha pasado, que tu amigo conocerá gente buena que lo aprecie y tú también, y que aunque solo vengas de visita, siempre habrá espacio para ti y siempre serás bienvenido. Te extrañé, Melky. Yo también, Jordito.